Continuamos con este estudio de la vanidad de la idolatría. En el estudio anterior estuvimos citando bases bíblicas como Salmo 135, donde se nos dice la palabra del Señor que Dios es un Dios grande, grande, que no cabe dentro de una imagen de fundición. También la palabra del Señor nos dice que los ídolos son vanos. Salmo 135, y vayamos a leerlo una vez más por si no miró el video pasado, para que lo vaya a mirar. Pero dice el Salmo 135, comienza: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, de la casa de Jehová nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es bueno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y Él es el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Ojo, dice, porque yo sé que el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Dándonos a entender que existen dioses, pero dioses falsos, no dioses verdaderos. No son dioses. Pueden catalogarse o hacerse pasar por Dios, pero no son Dios. Puesto que nos da a entender aquí el Salmo que Dios es el Dios verdadero, que el Señor es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios hace subir las nubes a los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir los primogénitos en Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Nos dice la palabra del Señor, Salmo 135. Y sigue diciendo que envió señales y prodigios en medio de la tierra y de Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Y destruyó muchas naciones y mató reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y en el versículo 14, ese no brincamos, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Versículo 15, es donde nos vamos a enfocar también. Versículo 15, los ídolos de las naciones son plata, oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían, dice la palabra del Señor. Que puede haber ídolos, puede haber imágenes de fundición, que la gente les puede clamar y clamar y clamar, pero la Biblia me dice que no tienen poder, no tienen poder, tienen boca, pero no van a hablar, tienen manos, pero no van a palpar. Y aunque el hombre en su ceguera, en su ignorancia, les esté clamando, les esté pidiendo, no les va a contestar. Muchos dirán que sus ídolos se les han hecho los milagros, pero es una real mentira. Como decíamos en el video anterior, en el estudio anterior, mucha gente dice, yo no adoro a los ídolos, yo solamente los venero, puesto que así les enseñan dentro del sistema católico romano. Pero como estuvimos viendo, también venerar es rendir culto a los santos o a las cosas sagradas, nos dice la palabra del Señor. Pero quisimos traer este video hablando de la vanidad de la idolatría, dando más citas bíblicas al respecto, porque es necesario comprender y entender que Dios aborrece la idolatría y que un ídolo no es nada comparado con el grande poder de Dios. La gente se le hinca, como en el tiempo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor levantó la estatua y dijo Nabucodonosor que a la gente que al oír el sonido de la música, todos se postren y adoren la estatua de oro que había fabricado Nabucodonosor, y la gente se apostró por temor a ser arrojados a un horno de fuego, excepto 3 personas, los 3 jóvenes amigos de Daniel, que eran Ananías, Misael y Azarías, pero ellos no se postraron. Se enojó el rey y los metió al horno de fuego. Pero en la actualidad hay mucho engaño, que se fabrican imágenes de fundición y la gente va y se les postra, les pide, les suplica, les dice, tú eres mi Dios, tú eres mi ídolo, sálvame porque en ti confío. Pero no llegan al conocimiento, a comprender, a entender que son obras de mano de hombre. Y como una obra hecha por el hombre
te va a salvar. Muchos dicen, es representación de Dios, representa al Dios altísimo al quien yo sirvo, pero no, Dios no comparte su gloria con nadie y Dios no puede ser representado por una imagen de fundición. Ese es un vil engaño, una mentira que Satanás ha puesto en la mente, en el corazón de los oyentes, de la gente ingenua en la actualidad, que se dejan engañar por cualquier viento de doctrina pagana y no prestan oído a la enseñanza de lo que realmente dice la Biblia. ¿Sabrán dentro del sistema católico la palabra del Señor? Todos estos textos bíblicos que acabamos de leer, este Salmo 135 que lleva el encabezado, dice: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Tiene por título ese salmo. Ese salmo también está incluido dentro de la Biblia católica. Ahora bien, ¿por qué dentro del sistema católico romano no lo enseñan? ¿Por qué no lo enseñan en las misas? En las misas solamente se enseña lo que el sacerdote católico quiere enseñarle, porque le oculta la salvación a los feligreses. Le oculta el verdadero camino a la salvación y lo va dirigiendo por un camino errado, erróneo, por un camino que a la vista de los oyentes alcanzarán al final el cielo, pero es un camino que lleva hacia la condenación eterna. ¿Por qué? Porque está lleno, cargado de pecado. Así se lo ha puesto, aunque aparentemente a la vista de ellos es un camino suave, fácil y ligero que lo va a llevar al cielo. Clamarle a los ídolos le van a responder, préndele tales veladoras, rezate Padres Nuestros, serán perdonados los pecados, pero al final está la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie y Dios es un Dios tan poderoso que no cabe en una imagen de fundición. No, así de grande es Dios. Él no cabe en una imagen de fundición. Porque si meditamos, ¿cómo no va el Señor? ¿O cómo va a caber? ¿O cómo va a evitar una imagen de fundición? Desde muy principio de los tiempos, Dios estableció leyes sobre la idolatría. Sí, Dios les estableció leyes a pueblo de Israel. Dios estableció leyes para que la gente no se corrompiera. Pero la gente se fue tras la idolatría y por lo cual esto produjo más pecado y más pecado. Y como el hombre no quiso ya darle la gloria a Dios, pues Dios le dio rienda suelta. ¿Quieres revolcarte en el pecado? Adelante. Pero Dios le puso leyes establecidas, pero el hombre decía, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Déjame hacer lo que a mí me plazque. A mí me place, por lo cual, aunque Dios les puso los mandamientos, siempre se iban contrarios a lo establecido por el Señor. Porque el propósito de Dios siempre había sido que se le obedeciera a Dios, que se obedeciera a su palabra, que el hombre guardara los mandamientos. Pero Dios, ese es el propósito de él, que el hombre los guarde, pero el hombre no quiso guardar los mandamientos de Dios. Se le hizo una pesadez, un aburrimiento, algo que decían, ¿para qué voy a adorar a Dios? Y lo vemos en la actualidad. Se le pone podemos decir, una doctrina, un camino fácil, ligero, y a nosotros que predicamos el verdadero evangelio para salvación, nos tachan de que somos, en inglés se diría haters, que somos que estamos lanzando doctrina de odio, pues. Pero estamos predicándoles el evangelio de salvación. Y lo vamos a comprobar en el video con citas bíblicas. Con citas bíblicas lo vamos a comprobar. Porque que los ídolos son vanidad. Una de ellas es Isaías 44. Isaías capítulo 44. Ahí lo vamos a comprender. Isaías 44:9 dice la palabra del Señor. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Todos ellos son vanidad, dice. Los formadores de talla.
Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Las palabras que los que fabrican los ídolos, ellos mismos son los testigos que estos ídolos no ven y no entienden. ¿Por qué lo están fabricando entonces si ellos mismos son testigos que los ídolos no ven y entienden? Porque están ganando dinero. Se ganan la vida fabricando ídolos. Están alimentándose fabricando los ídolos, pero están engañando al pueblo. Lo están engañando. Le están haciendo entender, saber al pueblo, a los fieles, a los ingenuos, que así van a agradar a Dios con esa idolatría. Y a la gente le encanta eso. A la gente, a los ingenuos, los que quieren irse por el camino fácil, le encanta. Pero la Biblia dice que esos formadores de imagen de talla, todos son vanidad y lo más precioso para ellos, para nada es útil. El versículo 10 de Isaías 44 dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién la fundió? Que para nada es de provecho. Dios no se dejó mirar para que el hombre se lo imaginara y hiciera una imagen de fundición. Nunca Dios le pasó por eso en la mente a Dios, ni Dios lo hizo. Le dice aquí que todos los suyos están avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Y todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una, porque los que se lo están fabricando, ellos mismos son hombres. Porque si meditamos bien, el hombre, ya sea el pintor, si es el de papel lo está pintando, o si es una escultura, está haciendo en barro, en papel, como quiera llamarle, el hombre es un hombre que está trabajando, está haciendo la obra. Pero son hombres. ¿Y cómo una obra hecha por el hombre después la van a proclamar un Dios? ¿Acaso eso no es una insensatez, por Dios? Eso es algo que no cabe en la mente o en la lógica, podríamos decir, incluso hablando científicamente. Pero el hombre se la cree porque quiere venerar eso, le gusta, le encanta la idolatría. El hombre lleno de pecado, lleno de perdición, le encanta hacer enojar a Dios. Sigue el versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas y le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo y luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. En otras palabras, el trabajador, el herrero, el carpintero se la va trabajando, está trabajando y está haciendo fuerza ahí para hacer. Entonces le falta la fuerza y si no come, pues se va a desmayar. También el carpintero tiende la regla, lo señala con el magre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre. Muy hermoso lo hace muy hermoso. Le da la figura y si mira una imagen ahí en Mr. Google, ahí en Google, hay una imagen de supuestamente que este es Jesús o la Virgen María, etcétera. Ahí se mira y si es bueno para pintar, para dibujar, pues lo pinta y después le da forma con el cepillo si es carpintero y lo saca un muñeco. Saca un muñeco muy hermoso para tenerlo ahí en casa. Lo dice aquí la palabra del Señor, Isaías 44:13. Lo corta cedros, va a cortar la madera y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cree con la lluvia, también planta su pino para ser semejante a un Dios. Versículo 15, de él se sirve luego el hombre para quemar. Los palabras después lo agarra de ese árbol, esa leña, para quemar en él. Y toman de ellos para calentarse, también enciende el horno. Pues ese panes hace además un Dios y lo adora y lo fabrica y se arrodilla ante él. ¿Acaso eso es sabiduría o es insensatez? Me pregunto yo. Por ejemplo, que un carpintero vaya al bosque, corte un leño, un árbol, traiga el árbol a la casa, la mitad del árbol, ¿no? Pues va a hacer unas carne asada, va a hacer una carne asada, a echarle leña o a poner leña ahí, unos frijoles en el fogón. Y después de la otra mitad del leño, pues como es buen carpintero, pues se va a hacer un dios, se va a hacer un dios, una imagen. Es buen carpintero, agarra el cepillo, le da forma y después pone
el ídolo en la pared o en su casa. Pero después se arrodilla ante él. Y entonces no le viene a la mente, oye, este es un pedazo de árbol que fui a cortar allá al bosque. Yo lo fui a cortar. ¿Por qué me voy a doblegar ante un pedazo de árbol? Pero no me lo medita, no lo medita. ¿Por qué no lo medita? Porque está cegado en la ignorancia, está cegado, no puede ver la luz que el Señor Jesús sabe impartir para comprender que eso es un pedazo de árbol, que no tiene poder alguno, dice la palabra del Señor, como vimos en el Salmo 135, no tienen poder, que tienen manos pero no palpan, tienen pies y no caminan, y dice la palabra que son semejantes a ellos y cualquiera que los hace, cualquiera que los fabrica. Tienen la misma culpa, el que los adora como el que los fabrica. Uno por colaborar para la adoración, uno por adorarlos también. Son cómplices, pues, pero no tienen el conocimiento para llegar a comprender que están adorando un pedazo de árbol, a un árbol que lo cortaron. Lo dice, sigue diciendo aquí, y lo adora, lo fabrica y hace un ídolo y se arrodilla ante él, delante de él. Parte del leño lo quema en el fuego, parte de este leño del árbol. Con parte de él se hace una carne asada, come. Prepara un asado, pone unos frijoles en el fogón, se calienta. Si hay frío, echa la leña, parte de ese árbol para calentarse porque está frío afuera. Y después dice, me ha calentado, qué bueno estuvieron los frijoles, qué bueno estuvo la carne asada con esa leña que fue a cortar al bosque. Todo bien sabroso el pan, bien sabrosa, porque fueron afuera, los puse en el fogón, están más sabrosos así que en la estufa. Así lo dice. ¿Sí? Pero después, ¿pero qué sucede después? Después del sobrante, hace un dios de lo que le sobra de la mitad del árbol, hace un dios. Un ídolo suyo. Después se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Realmente es una insensatez. Y así el hombre dice que es sabio. ¿A poco esa sabiduría? No. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre puede tener muchos doctorados, muchos grados académicos, pero si no es un temeroso de Dios, el hombre es un insensato, un necio. Dice la Biblia también que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Podrá ser el más, que le llamen aquí en la tierra, más filósofo, más cabezón o que tenga el cerebro más grande, como quieran llamarle. Pero si rechaza a Dios, es un insensato bíblicamente hablando. No tiene conocimiento, pues. No lo tiene. Y el Señor quiere que le temamos. Porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo después de haber comido, después de haber quemado leña, de haberse calentado, y después de ese mismo pedazo de árbol, hacerse un ídolo y después pedirle, oye, líbrame, tú eres mi Dios, estoy enfermo, sáname también porque tú eres mi Dios, líbrame, estoy en aflicción, estoy en amargura, líbrame, ¿cómo va a hacer eso? No se puede, no se puede, porque ¿cómo va a hacerlo? Digo yo. Después le va a pedir a su ídolo, líbrame, 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 porque tú eres mi Dios. Estoy enfermo y sáname porque tú eres mi Dios. Pero no llega a comprender que es un pedazo de árbol. Pues dice aquí, no saben, dice el versículo 18 del Isaías 44. No saben ni entienden. ¿Por qué? Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Está ciego espiritualmente. No saben, dice. No discurren para consigo. No tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan y asé carne y la comí. ¿Y haré del resto de él una abominación? Ojo aquí, como lo dice la palabra del Señor. Dice que es abominación. En otras palabras, el fabricar ídolos es una abominación ante los ojos de Dios. Porque el hombre, después de haberse calentado, después de haber hecho pan, puesto frijoles, etcétera, después de lo que le sobra de la leña, del árbol, se fabrica un Dios. Y no tiene el conocimiento para entender
y decir que parte de este leño lo quemé en el fuego y cocí pan y asé carne y después ya comí, ya me sacié y voy a hacer del resto una abominación? Una abominación, algo que abomina, algo detestable ante los ojos de Dios, detestable, porque el Señor lo detesta. También sigue diciendo, me postraré delante de un tronco de árbol. Y eso es lo que hacen muchos en la actualidad, aquellos que se postran ante imágenes de piedra, de papel, de madera, de barro, de lo que quieran llamarle. No tienen el conocimiento para decir, me estoy postrando ante un pedazo de piedra, ante un tronco de árbol, pero la gente se lo cree y la gente sí se postra. La gente ha llegado al grado de ignorancia, de insensatez, de postrarse ante los árboles. Por ejemplo, si un árbol crece y sale en forma de cruz, la gente le lleva flores y lo adora. Y lo adora ese árbol, pensando que es una cruz. Pero es un árbol. Es un árbol. Entiendan por favor que es un árbol. Un pedazo de árbol, un ídolo, una imagen, ya sea de la Virgen, ya sea que tenga una foto de la Virgen, imagen de la Virgen, que a ellos le llaman así, Virgen María, unas Judas Tadeo, San Martín de Porres, son imágenes de fundición de papel, de metal, de barro, de lo que quieran ponerle, o como quieran llamar en la actualidad. Son imágenes que un hombre las fabricó, un hombre las hizo. Y se debe comprender eso, que no tienen el poder para salvar, para hacer bien y para hacer mal. No tienen ese poder. Pero el hombre no llega a comprender ni a preguntarse, ¿me voy a postrar ante un pedazo de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado lo está desviando porque está engañado por las doctrinas que se le enseñan dentro del sistema católico romano o el budismo, el islam, porque también allá hay idolatría también. Se les enseña, su corazón está engañado. ¿Para qué está engañado su corazón? Lo dice aquí el versículo 20 de Isaías 44. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ojo muy bien. Dice su corazón está engañado y lo desvía para que no libre su alma. Entonces esto da a entender que esta idolatría lo está conduciendo hacia la condenación eterna. Lo está conduciendo hacia la condenación eterna. Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿En el sistema católico romano que te enseñan a venerar o adorar ídolos? O como dice aquí la palabra, que si te postras, tu corazón está engañado. Tu corazón está engañado. ¿Y para qué ha sido engañado? Para que no libres tu alma. Para que tu alma no se libre. Para que tu alma sea condenada también. ¿Sea condenada hacia dónde? Hacia el lago de fuego. Porque Dios no va a tolerar la idolatría. Es un pecado aberrante ante los ojos de Dios. Que el hombre debe comprender y debe entender que Dios la abomina. Dios la detesta, la idolatría. Dios la detesta, la idolatría. Porque Dios la detesta. ¿Por qué? Porque como dice aquí, Dios detesta la idolatría, Dios la aborrece porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte su gloria con nadie. Él es un Dios que demanda la adoración para sí. ¿Y por qué? Porque solamente la merece. ¿Quién merece la adoración? Vamos a hablar también. ¿Quién murió en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre? Fue Jesús. ¿Fue María? No. ¿Es María corredentora? No. ¿El cura o el papa tiene poder para perdonar pecados? No. San Juan 14 dice, Jesucristo hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ojo, nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre. No te puedes acercar al Padre a través de María, lo dijo el Señor Jesús. No te puedes acercar al Padre a través de ninguno de los apóstoles, San Judas Tadeo, San Martín de Porres, etcétera, como quieras llamarle, cualquier de los paganos que quieras poner. No te puedes acercar al Padre a través de ellos, porque Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Yo soy el único camino al Padre.
dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si resumimos ese versículo, Él es el camino para llegar al cielo, Él es la verdad, hablada solamente Él. Si te enseñan de alguien más que alguien más es el camino, es una mentira. Y también Él es la vida, solamente Él imparte vida eterna al ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario en expiación por nuestros pecados. Cristo pagó el precio por los pecados, puesto que usted y yo merecíamos la muerte eterna. Usted que me está escuchando y mirando, merecíamos la muerte eterna, éramos condenados hacia la condenación, pero Cristo pagó el precio y Él merece la adoración, porque solamente con la sangre preciosa pudo limpiar nuestros pecados, pudo pagar el precio por nuestros pecados. Cristo merece la adoración y solamente Él es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza. Alabado sea su nombre. Solamente Él. Él es el único que merece la adoración. Hay que confundirse y no se necesita mucho entendimiento para comprender eso. Pero lo que podemos ver aquí, como dice la palabra, aquí en Isaías 44, versículo 20, dice que su corazón engañado, el corazón está engañado, por eso la gente se comporta de esa forma. Es por eso que hay tanta idolatría. La gente en su ignorancia, en su idolatría, pues se está desviando de lo que es el verdadero camino y también piensa que así van a llegar al cielo, pero no. Están engañados para no ver la luz de del Evangelio. Otra cita bíblica es en Jeremías capítulo 10, versículo 3, puesto que el profeta Jeremías también habló de la idolatría y también lo reprendió duramente. Vamos a ver esa cita bíblica. Jeremías capítulo 10, en los versículos. Dice, desde el versículo 1 dice la palabra del Señor. Oíd la palabra de Jehová hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué dice? Versículo 3, son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan y con clavos y martillo la firman para que no se mueva. Lo dice la palabra del Señor. Ahí está claro, hermano. Está claro. Porque dice, voy a leerlo una vez más, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué dice? Son vanidad. Y es fácil para el hombre acostumbrarse a las costumbres de los pueblos, aunque sean costumbres paganas. Esto le sucedió a Israel, que se acostumbró a las costumbres egipcias cuando era esclavo en Egipto, y en la actualidad también sucede. Hay costumbres paganas, costumbres que son vanidad. Lo dice que el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Lo adornan de plata, lo hacen hermoso. Le ponen el barniz también, el diseño. Todo lo adornan, lo ponen de oro, lo pintan, lo maquillan, lo hacen con clavos para que no se mueva, lo ponen y con martillos lo afirman para que no se mueva. Así lo hacen los ídolos. Están derechos como palmeras y no hablan también. Son llevados de aquí para allá porque no pueden andar. ¿No miramos eso en las procesiones? Cada vez que se acerca una procesión, allá van la gente con su ídolo cargándolo en los hombros y van caminando. ¿Por qué? Porque no pueden caminar. Son llevados de aquí para allá y de allá para acá porque no pueden andar. Pero el Señor dice, no tengas temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Aquí el Señor es claro en decir que esos ídolos no tienen poder, no pueden obrar ningún milagro. Entonces, ¿para qué pedir? Les pides, ¿para qué los adoras si no pueden, no tienen poder para obrar mal ni bien? No te pueden hacer ningún milagro. Si te han enseñado de esa forma, te han engañado, porque esos ídolos no tienen poder. Los puedes llevar en los hombros, en las procesiones. Hay veces que hasta se han caído, se han quebrado los ídolos, se les han caído, se les han quemado en las procesiones en Semana Santa, mayormente cuando hay tanta procesión. Se les caen, hay un viento, se cae el santo, se descabeza, etcétera. Y la gente dice, este es mi Dios. Y ni así aprenden, porque el siguiente año vuelven a hacer lo mismo y suceden más cosas también.
Y muchos dicen, no, pues es que aquí huele a sabotaje. Dice, hay sabotaje, dicen de esa forma. Pero no llegan a comprender que no tienen poder. No tienen poder, pero el Dios, Jehová de los ejércitos, Dios, tiene el poder. Jesús murió en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre. Él tiene el poder. Él murió en la cruz del Calvario y él aborrece la idolatría. Porque sigue diciendo aquí el versículo 6 de de Jeremías capítulo 10. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío, porque no hay semejante a él. ¿A quién más le vas a querer comparar a Dios? No hay semejante. ¿Lo vas a comparar a la Virgen? No, no hay semejante a Dios. Grande es su nombre en poderío. Él es único. ¿Quién nos temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones, de todos sus reinos, no hay semejante a ti. Lo dice, no hay semejante a ti, oh Dios. Tú eres el único Dios. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñada de vanidades es el leño. Este versículo está fuerte, dice. Todos se enfatuarán. Una persona fatua, una persona tonta, torpe, necia. Le dice, se entontecerán. Ya sabemos que es una persona tonta también. Pero aquí dice la palabra. Y se entontecerán. ¿Por qué? Porque enseñanza de vanidades es el leño. Las palabras, ese ídolo pagano que tienen en la pared, a quien le prenden veladoras, son pura vanidad, porque es un leño. Si es hecho de madera, por supuesto. Si es hecho de barro, pues puro barro. Es metal, es puro metal. No tiene poder. No tiene poder. No hay semejante a Dios. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Faz, obra de artífice, de manos de fundidor. La vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos de modo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Lo dice la Biblia. Que Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Solamente Él. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Cuando Dios se enoja, se enoja. ¿Y acaso no estará Dios enojado con tanta idolatría? Tanta gente postrándose a lo que no es Dios. Dios se enoja. Y sí, quizá diga la gente, no, pues que no me pasa nada. Yo adoro las imágenes y así. Salgo libre. Pero todo tiene su tiempo. Esperen el momento de Dios. Dios es paciente. Dios es paciente. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua se tiene que confesar. Se tiene que confesar, tiene que doblegar, perdón, y toda lengua tiene que confesar que Cristo es el único Dios verdadero. Aquí está escrito, está clarísimo. Y estos versículos los tiene la Biblia católica. Entonces, ¿por qué no se les enseña? Pues, digo yo, ¿por qué no se les enseña acerca de la idolatría, de la vanidad de la idolatría? Sigue diciendo, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Le está hablando el Señor. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan por completo de ahí, debajo de los cielos. ¿Quién desaparecería? No, pues todas las imágenes de fundición, las que hay. Podemos poner el budismo, el Buda, que los tienen por Dios. También a Mahoma también. ¿Quién más? ¿Qué otro Dios pueden por Dios? En la actualidad está las vírgenes, tantas vírgenes que hay, pues, que las tienen como su Dios. Pero la Biblia dice, si no los cielos y la tierra, desaparezcan, es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen poder, dice Dios. ¿A qué me compares a mí? Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Lo dice. Ese es el Dios verdadero.
Es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando hubo la tempestad en el mar? El Señor Jesús le dijo al mar, calla y enmudece. Entonces hizo grande bonanza. Los discípulos se quedaron asustados, diciendo, ¿quién es este hombre que une el viento y el mar le obedece? Pero ese hombre que estaba ahí con ellos era y es el Hijo del Dios viviente. Es Dios. Entonces así, Dios, hablando Jesús, hizo el cielo, la tierra. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También el Señor Jesús dijo que Él es mayor antes de que todas las cosas. Cuando lo querían apedrear, puesto que, de acuerdo a los fariseos, se hacía pasar por alguien mayor que Abraham, pero no mentía el Señor Jesús, Él es mayor que Abraham, Él es mayor que Abraham. Pero no quieren comprender la gente, como en la actualidad, no se quiere comprender que Dios Jesús es el único medio para llegar al cielo. Quizás dentro del sistema católico romano digan que ellos adoran a Jesús, pero si tienes imágenes ahí, pues, hay imágenes de fundición, estás en contra de los mandamientos establecidos por el Señor. Estás en contra porque Dios no comparte su gloria con nadie. Además, Dios no comparte su gloria con nadie, porque además Dios es tan grande, como dice aquí, que no hay imagen, ni estatua, ni pintura que lo pueda contener. No lo hay. Nadie lo puede contener. Pero el hombre, ¿qué pasa con el hombre? El hombre se ha embrutecido. Eso se oye muy fuerte. ¿Cómo es eso que el hombre se ha embrutecido? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren, escuchemos por favor, porque me gusta comprobarlo con la Biblia. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Dice la Biblia, versículo 14 de Jeremías, capítulo 10. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, le falta entendimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. La palabra todo fabricante de ídolo está avergonzado de su obra, porque es una obra mentirosa de fundición y no hay espíritu en ella. No tiene ningún espíritu. Una imagen, ya sea de la guadalupana, de la Virgen de Guadalupe, Virgen del Suyapa, Salvador del Mundo, San Martín de Porres, el caballero, o este que ponen de cabeza para agarrar novio, cualquier sea, este, no tienen espíritu. No hay espíritu, lo dice la palabra. No hay espíritu en ella. Y todo hombre se embrutece yendo tras la idolatría. Quizás digan que es una ofensa. No, no es una ofensa. Estoy citando la Biblia. Aquí dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, entendimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, aquí lo deja claro, son vanidad. ¿Y qué es vanidad? Algo vano, algo hueco, que no tiene fundamento, no tiene peso. Es algo hueco, vacío, vacío. Es una obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Dado a entender que va a llegar un momento en el juicio, cuando se presente ante la presencia del Señor, todos los idólatras van a tener que rendir cuentas y van a perecer por idólatras. Porque como vimos, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar, lo dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Los idólatras no heredan el reino de los cielos. Dice, no es así la porción de Jacob, porque él es su hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Todos van a perecer, los ídolos, todos el castigo también, todos la idolatría, porque son ídolos falsos, dioses falsos. Pero Jehová es el que permanece para siempre. A su ira tiembla la tierra. Y Él es el único medio por el cual podamos ser salvos. La Biblia nos aconseja claramente en 1 Corintios 10:14. Dice, huid de la idolatría. Así lo dice la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios 10:14. Quisiera leerlo más específicamente para concluir ya
este estudio. 1 Corintios 10:14 dice la palabra del Señor. Yes. Porque nosotros, no, este no es, dice huid de la idolatría. Estoy en 2 Corintios, una disculpa. Estoy en 2 Corintios y es 1 Corintios. 1 Corintios 10:14 dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huye de la idolatría. Huye, escapa por tu vida, como se le dijo a Lot, escapa por tu vida, huye. Si tu familia no quiere, tú huye, escapa por tu vida, sal de la idolatría. Una vez más, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huye de la idolatría. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:8 lo dice también. Apocalipsis 21:8 está la sentencia. Usted lo vimos en el video pasado, pero no me canso de repetirlo. Apocalipsis 21:8. Hay una sentencia contra los idólatras. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, nos vamos a enfocar, y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? ¿En el cielo? No. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay, hermanos, se escucha muy fuerte ese versículo. ¿Cómo va a enseñarlo? Está en la Biblia. ¿Qué quieren que haga? ¿Que lo borre? ¿Que lo arranque? No puedo. No puedo arrancarlo, no puedo borrarlo, porque está en la palabra del Señor. Así se tiene que predicar. Si no les gusta el mensaje, I'm sorry, con excuse me. Lo siento mucho, pero el Señor, se tiene que predicar la palabra del Señor. Pero yo creo que habrá alguien que le acepte la palabra del Señor. Habrá alguien que no les guste estos estudios, que lo van a rechazar, les caen como balde de agua helada, como un marrazo en la cabeza, pero habrá otros que les van a agradar y les agrada estos mensajes porque les gusta que les predique con la verdad. Les gusta que les predique la verdad. Pero si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta y lo comparta para que así nos ayude a expandir el evangelio de salvación. Dios lo bendiga. Nos miramos en el siguiente video.